Bienvenidos a esta sesión donde hablaremos sobre las acciones pastorales. Desde luego estaríamos hablando desde el terreno de la teología pastoral fundamental. Mi nombre, Alejandro Emiliano, que les acompañará en esta sesión. Iniciamos pues hablando de acciones pastorales. Necesitamos diferenciar justamente lo que es una acción pastoral de aquello que son acciones eclesiales. Bueno, una acción pastoral es justamente esta acción de los cristianos que realizan para actualizar la praxis de Jesús. En algún otro momento hablábamos de lo que significa la praxis de Jesús y estaba referido a justamente el anuncio del reinado de Dios. Y en eso muchísimo de su ministerio público, pues tiene su centro, tiene su sentido. El segundo punto de la praxis de Jesús es la comunidad de vida, la comunidad de mesa, con quienes compartía un mismo destino, un mismo camino. Y por ello, la Eucaristía, que conocemos actualmente como la misa, tenía sentido desde la comunidad de vida, la comunidad de mesa, que después será esta imagen del pueblo de Israel en los apóstoles o en los discípulos como el pueblo de los gentiles. Así que en estas dos figuras se enmarca todo el santo pueblo fiel de Dios. Siendo así, entonces, esta acción de los cristianos, pues va a actualizar estas dimensiones y me faltaba una, que es la relación de Jesús con su Padre, cuando le dice Abba. Recordemos que Abba no es padre como tal, sino es un diminutivo de cariño, como papi, papito, y es justamente esta relación de afecto, de cercanía, de cariño que tiene Jesús justamente con su Padre. Entonces son tres estas dimensiones que se van a actualizar desde la acción de los cristianos. ¿Para qué? Pues ya lo mencionábamos con la primera dimensión, que es la implantación del reino de Dios en esta sociedad, o diríamos, en la sociedad en la que cada cristiano o comunidad de cristianos se encuentre inserta. De esa manera, vamos constituyendo este santo pueblo fiel de Dios. Como ven, las dimensiones van siendo una y otra vez concatenadas. Y justamente nos importa tanto que seamos muchos o que hayan muchas comunidades cristianas, en cuanto que todas ellas y todos los cristianos estemos en estado de comunidad cristiana, es decir, estemos en comunión. Esa es la gran acción pastoral. Cuando esa gran acción pastoral la vamos analizando en otras acciones más concretas, más centralizadas, es que las vamos a llamar acciones pastorales en plural o propiamente las acciones eclesiales, que están a cargo de ministros que tienen ministerios y estos ministerios son mejor conocidos como servicios de la iglesia y se hacen en diferentes ámbitos de realización. Parecería que esto es muy complicado, en realidad no tanto, lo iremos viendo hacia adelante. Así que hablando de ministerios, de servicios, de ministros, vemos las diferentes funciones que se realizan en la iglesia y van siendo desarrollados, van siendo puestos en marcha desde aspectos históricos, siempre con un fundamento bíblico, siempre con Cristo al centro y desde luego con las visiones de la eclesiología de acuerdo al momento histórico en que se vive. Y para ello también tiene que ver la composición propia de la iglesia. Acuérdense que hay un gobierno de esta iglesia, nuestra iglesia, pero que está a cargo de la jerarquía. Además, es corresponsabilidad de todos aquellos que no son parte de esa jerarquía, todos los laicos, hombres y mujeres, y que nos toca justamente ayudar, colaborar, coadyuvar o compartir la responsabilidad en estas acciones de gobierno.
Para ello necesitamos, desde luego, el análisis de la sociedad, porque si no hablamos el lenguaje de la sociedad, si no vibramos con la sociedad, difícilmente podemos, como decíamos al inicio, implantar el reino de Dios, porque será algo abstracto, algo que no tendrá sentido en el momento histórico que nos toque vivir. Bien, todo esto vamos a irlo desarrollando a través de la división de la acción pastoral y vamos a iniciar con lo más conocido, que es una división tripartita, que nosotros lo conocemos desde el bautismo, porque somos configurados con Cristo en tanto sacerdotes, profetas y pastores o reyes. Pero desde luego que esto no tiene su origen ayer, sino tiene su origen más allá. Se conoce entonces como el triplex munus Christi. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el triple oficio de Cristo, ya lo hemos mencionado, tiene que ver con que es maestro o doctor. Por ello puede enseñar. De ahí que se le puede decir que pertenece a la dimensión del magisterio. Pero Jesús también es sacerdote, es decir, es sacrificador, o diríamos santificador. Y desde ahí se ve la función cultural que bien podría denominarse ministerio, que también más adelante se dirá algo sobre sacramento. Bueno, la tercera dimensión es en torno a ser rey o pastor. Jesús dice que para eso ha venido, ese es su destino, para eso lo ha ungido el Padre. Así que esta se refiere a la función regia, de régimen, que tiene que ver con gobernar. Bueno, dado que este es el Triplix Munus Christi, va a pasar a la jerarquía por el sacramento del orden, en cuanto que son maestros, por supuesto, y se pone en torno al magisterio, más relacionado con los obispos, y es el poder de enseñar las verdades de fe. Y luego está propiamente el orden por el que pueden santificar la vida cristiana con la administración de los sacramentos. Finalmente, el ser rey o pastor tendrá que ver con la jurisdicción dentro de un territorio o justamente el poder gobernar a los bautizados para dirigir la grey cristiana. Como pueden ver entonces, cada uno de estos de oficios de Cristo se ve reflejado en los poderes de la jerarquía. Y ahora esto se amplía todavía más a toda la iglesia y se le conocerá como funciones pastorales. Se tiene entonces el ministerio de la palabra, que es la función profética, que es el anuncio de la palabra, que tiene que ver con esto que viene del magisterio y de Jesús como maestro. Luego viene el ministerio de los sacramentos, que es la función de la liturgia, que no solo se queda en 7 sacramentos, sino además en el rezo, la oración de las horas. Desde luego que es la celebración del culto. Finalmente, siguiendo esta misma lógica, tenemos el ministerio de la dirección o la función caritativa, que es justamente el servicio a la comunidad. Como pueden ver, nuevamente corresponde a cada una de estas tres maneras en que Jesús lleva a cabo su misión, sus tres oficios, diríamos nosotros, que son los tres poderes que recibe la jerarquía y que pasan al resto de la iglesia. Dicho esto, pues vámonos con lo que denominamos la fundamentación neotestamentaria. Ojo, es neotestamentaria porque desde luego Cristo, en cuanto verbo encarnado, no estaba presente así de esta manera en el Antiguo Testamento, así que solo lo vamos a encontrar de alguna manera en el Nuevo Testamento. Y aunque vamos a ver algunas fundamentaciones, lo cierto es que no, obviamente, pues la Biblia no es un tratado teológico y no está sistematizado. No lo vamos a encontrar así. Tengamos como referencia que los evangelios sinópticos lo muestran a Jesús como rey, mientras que una parte del evangelio de San Juan le va a nombrar profeta y la carta a los hebreos le va a denominar sacerdote. Bueno, dicho eso, tomemos
todo el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, que está referido al buen pastor. Pero además tenemos allí otra cita, Juan 14:6, una frase muy cortita, muy densa, podríamos decirlo de esa manera, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y desde allí podemos ver que el camino es justamente este ser rey, porque el que es rey, el que es pastor, sabe el camino, puede dirigir. El que conoce la verdad, pues es el maestro y te instruye en la verdad. Y aquel que es la vida, que conoce la vida, pues es el sacerdote, porque al santificarla, la hace perdurar a través de los tiempos. También suele utilizarse el Evangelio según San Mateo en su capítulo 28, versículos del 18 al 20 para hablar de esta fundamentación neotestamentaria. Por ahí está ya el texto, lo están viendo. Centrémonos en algunas partes de esta cita bíblica, especialmente en haced discípulos. Esta adhesión al mensaje cristiano, pues nos va a hablar justamente de ir en pos de alguien que tiene que ver con el maestro. Luego, bautizadlos, el acto del sacerdote y enseñarles el de ser maestro. Entonces, ahí están los tres, el ser, el que gobierna, el que santifica, el que enseña. Teniendo en cuenta así, ya podemos pasar a lo siguiente. Esto, desde luego, debe estar presente en la tradición de la iglesia, especialmente en la visión patrística. Lo curioso es que no era algo que les preocupara tantísimo como para sistematizarlo, así que tampoco lo vamos a encontrar así y lo vamos a encontrar de manera esporádica, pero no por ello menos importante. Van a ir apareciendo algunos padres de la iglesia que van a hablar justamente desde este triple oficio y se van a ir repitiendo. Por ejemplo, ya está allí Eusebio de Cesarea, Juan Crisóstomo, Pedro Crisólogo, Jerónimo, Agustín de Hipona, Próspero de Aquitania. Bueno, cada uno de ellos, y ahí está en la pantalla, lo que van indicando de este triple oficio, que a veces solamente lo mencionan, a veces lo desglosan y a veces lo describen. Bien, ya vimos el sustento bíblico en el Nuevo Testamento, ya está en la tradición de la iglesia, a través de los padres de la iglesia, y vemos cómo va evolucionando. La siguiente gran etapa pues será la escolástica medieval, el gran periodo medieval, en donde va a irse como armando poco a poco, sistematizándose poco a poco este triple oficio. Por ello está en latín, ¿sí? El triplex munus Christi. Bueno, un gran empuje lo tenemos en Santo Tomás, en su comentario a San Mateo, en el capítulo 28. Perdón, en la cuestión 28. Luego, desde luego, pero desde luego en la Suma Teológica, en la tercera parte, y que va a hablar de el triple oficio. Por supuesto que habrá otros autores que no lo van a reducir a tres. Acuérdense que luego el tres tiene algunas connotaciones respecto a la Trinidad, y estos otros autores, como Gregorio de Valencia, van a señalar hasta 10 oficios en Cristo. Pero va a prevalecer esta tripleta, estos tres, sacerdote, profeta y rey. Bueno, diríamos que no hay ningún problema hasta que llega la Reforma Protestante. Y aunque la Reforma Protestante ciertamente es una ruptura con la iglesia denominada católica, nuestra iglesia, pues siguen construyendo en esa tradición, en esta tradición que es anterior a ellos, y van a ir profundizando en el servicio profético, sacerdotal y real. Uno de los grandes exponentes de esta reforma protestante, desde luego, es Lutero, pero él solo reconoce dos funciones, la del rey y la del sacerdote.
es decir, la de gobernar y la de santificar, porque tiene una visión distinta de la enseñanza, especialmente por la iluminación del Espíritu Santo. Otro gran exponente es Calvino y que él va justamente a proponer a seguir los tres, lo de profeta, rey y sacrificador. En sus escritos está apareciendo, ¿no? Ahora, lo cierto es que los teólogos protestantes van a ir tomando este triple oficio, los calvinistas desde el inicio y los luteranos más adelante, no de inicio, sino ya más adelante, que han desarrollado más claramente, pues, el triplex unus Christi desde su tradición. La Iglesia va a responder a la Reforma con la Contrarreforma y justo por ello se va a aclarar todavía más la doctrina del triple oficio. Hacia finales del siglo XVIII, y justamente por esta influencia del protestantismo, va a escribir en el Catecismo Romano: Jesucristo nuestro Salvador, en el instante mismo de su encarnación, asumió el triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Nuevamente les recuerdo que esto de alguna manera también lo van reconociendo los teólogos protestantes. Lo habíamos mencionado hace un momento. Así que esta obra de Cristo va a describirse con base a esa misma división, como lo mencionamos al inicio de esta sesión. Bueno, pues esta doctrina del triple oficio va a aceptarse por la mayoría de los teólogos católicos a comienzos del siglo XIX. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde justamente el misterio de la encarnación, Jesucristo entre nosotros, el Verbo encarnado, hasta que ya a finales, perdón, principios del siglo XIX, los teólogos asumen ya una doctrina totalmente formal y van a ejecutarla, ¿no? Hasta antes de ese momento, esta Triplex Munus Christi va a ser denominado Ordo y Jurisdictio. Bueno, justamente ahí pone su énfasis el magisterio de la Iglesia, pero en este momento la tradición se sistematiza, se coloca ya en la doctrina y es claro para toda la iglesia y es enseñada por los teólogos. Bueno, ahí podemos ver una imagen del Catecismo Romano, que aunque esta edición es de 1567, lo cierto es que el año anterior es cuando se escribe, cuando se construye, cuando se difunde. Y nos dice allí: Jesucristo, nuestro Salvador, en el mismo instante de su encarnación, asumió el triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Bien, pues justamente lo que veamos desarrollando hasta hace un momento. Llega el Concilio Vaticano I, recuérdenlo también, un poco antes de esto, y vuelve a tomar lo mismo. Bueno, ahí pueden ver el texto en latín y luego su traducción al español, donde la iglesia indica que enseña justamente, que se santifica, que gobierna. Ahí están estructurados justamente los tres elementos del Triplex Munus Christi: la enseñanza visible, la santificación interior y el gobierno visible. En otro texto también del Vaticano I, vuelve a decir: enseñanza visible, ministerio visible, gobierno visible, instituido por Cristo el Señor. Para no quedarnos mucho en los textos, bueno, ustedes los pueden revisar después. Llega el momento en donde Pío XII, en 1943, imagínense cuánto tiempo ya ha pasado, escribe un documento que se llama Mystici Corporis Christi, en donde va a abordar el tema. Va a hablar de la triple potestad de enseñar, regir y llevar a los hombres a la santidad. ¿Por qué? Porque son maestros, jefes y santificadores.
Esos son los oficios de Cristo, doctor, rey y sacerdote, para enseñar a los cristianos, a los hombres, a gobernarlos y a rociarlos con las gracias celestiales. Y él mismo, más adelante, 1947, unos años posterior, va a hacer la encíclica Mediator Dei y nuevamente va a afirmar el Triplex Unus Christi, ¿sí? Entonces ténganlo allí en cuenta. Como siempre, bueno, desde que viene la discusión del desarrollo, se ha buscado fundamentar en la cristología, en el magisterio, en la tradición de la Iglesia. Pues llegamos al momento del Concilio Vaticano II, donde se retoma todo esto y especialmente va a indicar la parte de la pastoral para la iglesia, no solamente centrado en los sacerdotes, sino va a ir abriendo el camino para los laicos. Y tenemos ahí en pantalla, pues parte de esto, y lo va a denominar, como ya lo conocemos nosotros, como pastoral profética, que es la acción eclesial de la palabra, la pastoral litúrgica o la acción pastoral del culto, y la pastoral odegética o acción pastoral de la caridad, que por algunas consideraciones en las iglesias particulares no se le denomina pastoral odegética, sino socio-caritativa. Ya se verá de más adelante por qué la diferencia, que es muy interesante. Bien, entonces el Concilio Vaticano II expresa este Triplex Unus Christi, esta división tripartita de las acciones pastorales, de la Munera Ecclesiae o del Triplex Unus Christi. Por ahí tenemos justamente cómo es que se va dando en los diferentes documentos de la Iglesia, cómo es Lumen Gentium, cómo es eh, Opta Tanto Deus, como el documento de Agentes, en fin, está en pantalla y podrán ustedes revisarlo con más calma más adelante. Bueno, pues seguimos con esto de que viene del Concilio Vaticano II. Y quisiera detener un poquito aquí porque en la última parte, en esta pantalla, nos dice que en definitiva la misión de la Iglesia, expresada en términos de la triple acción pastoral, consiste en hacer comunidades vivas de fe, de liturgia y de caridad, de fe, de liturgia y de caridad. Y entonces nos queda más claro que los ministerios, los oficios, están hechos no para sí mismos, no meramente para la jerarquía, no meramente hacia el interior de la iglesia, sino solo en la virtud de hacer comunidades vivas de fe, de liturgia y de caridad. Bueno, esto es lo más conocido y llegamos a una parte que también se va desarrollando antes, durante y después del Concilio Vaticano II y es una nueva estructuración de la acción pastoral. Lo más clásico, las tres funciones, oficios de Cristo, pero hay otras tantas propuestas y que vienen desde la renovación teológico-pastoral llamada moderna, donde justamente las acciones eclesiales van a buscar anunciar. Tenemos, bueno, más claramente el ministerio profético en tres vertientes: la evangelización, la catequesis y la homilía. Fíjense, la evangelización, que es como este proceso de llevar la palabra al mundo, también al interior de la iglesia, y luego la catequesis, por la cual se crece en la fe y que no se reduce a la catequesis infantil, por supuesto, ni a la catequesis sacramental o que tiene por objetivo eh, recibir algún sacramento, ¿no? Sino que es más amplia, está para todas las edades, para todos los grupos y la finalidad es esa, crecer en la fe. Y algo que no se nos debe olvidar, la homilía. La homilía no son meras palabras dichas, no, es justamente el ejercicio del misterio profético de Jesús. Por ello debe estar estudiada, estructurada, preparada, porque es una de las funciones eclesiales más importantes. Ahí tenemos las tres.
Luego pasamos al ministerio litúrgico, que como decíamos, pues viene lo más importante en el centro, porque todo surge de ella y todo llega a ella, la Eucaristía, conocida como la misa, además de los otros 6 sacramentos. Pero no debemos olvidar, como lo mencioné hace ya un buen rato, la oración de la liturgia de las horas o la oración del pueblo, que es un oficio que se hace en diferentes horas del día, las más conocidas, laudes, vísperas, completas. Pero está la sextia, la tercia, la nona, el oficio de lectura. Bien, todo eso es en torno a la oración de la liturgia de las horas. Y nos lleva justamente a la última, que es el ministerio odegético, que incluye el poder de jurisdicción como servicio cristiano, donde entra no solamente el nivel sociocaritativo, que es de este servicio del cristiano hacia el mundo, ¿no? Hacia afuera, que muestra la caridad, sino también hacia adentro. Y tiene que ver con la organización y dirección eclesial, y allí metido está l- la administración. Es decir, ningún aspecto de la vida eclesial queda ausente de estos ministerios, de estas pastorales. Bien, continuamos. Resulta ser que Karl Rahner y otro teólogo conocido, Serfax, van a proponer otras maneras de profundizar en el Triplex Munus Christi. Karl Rahner pone 3 funciones básicas: la proclamación de la palabra, la vida de caridad, la celebración de la Eucaristía. Tres frases rápidas, ¿no? Proclamación de la palabra, que está referenciado a la presencia de Dios como verdad. Y entonces no se reduce solamente a hablar, reproducir la palabra revelada, sino de ponerse en contacto con la verdad. Y luego la vida de caridad, que es mostrar al mundo esta presencia de Dios como amor. Y la celebración de la Eucaristía, que es la unidad en esa verdad y en ese amor. Por eso decíamos, pues, que en la Eucaristía todo nace y todo regresa a ella. De tal suerte que el mundo sacramental es la mediación más central, fuente y culminación de las otras funciones eclesiales. Es decir, la santificación de la iglesia conlleva la proclamación, la vida en caridad. Si nos falla alguna, y especialmente la celebración de la Eucaristía, pues las otras también comienzan a ser incompletas o no de la mejor manera posible. Bueno, entonces, eso es la propuesta de Karl Rahner. Viene Fairfax y le aumenta un poquito más. Fíjense, le llama martiría o testimonio, la proclamación, la formación. Entonces, la proclamación no solo se reduce a el querigma anunciado de viva voz, sino como testimonio. Y luego, la formación es necesaria para dar testimonio, y el testimonio da razón de la formación que tienes. Y la formación no se puede reducir meramente a lo intelectual. Tiene que ver con el ser humano integral, en sus emociones, en sus actitudes, en sus aptitudes. No es de dientes para afuera, es todo el ser humano completo e íntegro. El segundo es la diaconía, que es el servicio, y tiene que ver con esa atención pastoral, ese trabajo social. Y la diaconía, pues es hacia adentro y es hacia afuera. Por eso la atención pastoral y por ello el trabajo social. Y la coinonía o la comunidad, que para que haya coinonía tiene que haber coordinación. No podemos andar como pollos descabezados, cada quien para su lado. No, ahora en estos tiempos le damos un ojito, tenemos un piecito en la iglesia sinodal. Bueno, por ahí iba la propuesta de la coordinación. Y por supuesto, la martiría, la diaconía y la coordinación solo tienen sentido en la celebración. La comunión solo se ve en la celebración. Y en la celebración no solo se reduce al momento litúrgico, sino que va más allá. Bueno, entonces, aunque habla del triple Munus Christi, son maneras diferentes de irse profundizando. Llegamos a Fowler, quien ya no habla de 3, nos habla de 5.
nos habla de compromisos con las estructuras sociales, de la formación y transformación de las personas, de la solicitud pastoral, de la proclamación y celebración y de la administración. La administración, ¿qué es lo que les decía? Nos queda fuera ningún aspecto de la vida cristiana. La administración que tiene que ver con, obviamente, los recursos humanos, materiales, por supuesto, con los agentes de pastoral, con los tiempos, pero también con eso que causa tantos problemas, los dineros, los recursos financieros. Bueno, por ahí yo no me detengo con Fowler, sino continuamos con Bagot. Y este teólogo nos va a hablar también de cinco. En este caso va a hablar de la proclamación de la buena nueva, de la oración y el culto, entre ayuda y caridad, acción educativa, organización y reorganización de las estructuras. Entonces, queriendo profundizar, queriendo hacer eficiente las estructuras o la propia acción pastoral de los cristianos, bueno, van surgiendo estas propuestas. Pero no se queda allí. Vamos a abordar lo que se conoce como la división cuatripartita de la acción pastoral, que Casiano Florestán va a desarrollarnos. No solo porque sea su desarrollo, sino porque hay otros que con él van hablando de estos cuatro elementos. El primero se llama martiría y tiene que ver, ya le decía yo, con este testimonio, la misión profética, que en la martiría, el testimonio, tiene una finalidad, que es despertar la fe en todos aquellos que no la tienen, en aquellos que no han escuchado de Cristo. Y para despertar la fe se busca desentrañar el sentido de Dios. ¿Cómo es que de pronto no somos capaces de verlo? Y una vez que tenemos despierta la fe y desentrañamos el sentido de vida, se nos va revelando este horizonte cristiano del proyecto humano. ¿Cómo es que la historia humana se va convirtiendo en historia de la salvación? Y para ello, la martiría se divide en querigma, ¿eh? En didascalia y en crisis. El querigma que no se reduce a las meras palabras dichas de pronto, sino a la evangelización. La evangelización es, sí, fundamental en el querigma, pero toda ella es un querigma. Y es la primera y fundamental acción de la iglesia. Si no hay el anuncio, no hay el querigma, entonces ¿cómo? Y es una proclamación con hechos y palabras de este evangelio del reino de Dios para darle sentido a la vida de los seres humanos con el solo propósito de una conversión a este mensaje plasmado en el Evangelio, no a la iglesia, no al ser humano, no a la gente de pastoral, sino al Evangelio y al mensaje de Cristo, a la persona de Cristo. La didascalia ya no es el primer anuncio, ya no es el testimonio de esta manera, sino es la enseñanza. Como decíamos momentos anteriores, es la catequesis que trata de unir la teoría y la práctica para iniciar en los misterios cristianos o para reiniciar en los misterios cristianos. Ahora que se ha dicho de ya de unos años para acá, que hay cristianos bautizados sin haberse convertido, sin haber sido evangelizados o catequizados. Bueno, pues la idea es justamente que la didascalia procure procesos de manera permanente, continua, para profundizar en la fe. Y esto se da desde luego en la comunidad cristiana, por la comunidad cristiana, para la comunidad cristiana, en todos sus componentes. Y viene la tercera, que es la crisis. La crisis no como no saber quién soy o tener un problema de identidad o cosas. No, no, no. La crisis de la que se habla es como una interpretación teológica nos pone en un estado de crítica o, bueno, sí, de crítica desde la luz de la palabra de Dios para justamente esta conversión y transfiguración constantes. No es que estemos esquizofrénicos o paranoicos, no. Es este momento en donde uno se da cuenta
que está en este camino o no, que está dando testimonio o no, que está permitiendo que los demás conozcan a Cristo y entonces se acerquen a Dios o no. Bueno, por ahí va esta cuestión de la crisis. Y así hemos abarcado la primera dimensión denominada martiría. La segunda dimensión, que es la coinonía, que ya dijimos se traduce como o se conoce como la comunidad, pero la comunidad sin fraternidad no nos funciona mucho. Y es que justamente el servicio de la caridad que se da en la coinonía se da hacia adentro. La evangelización permite justamente esto y la evangelización se hace a través de la misión. Esto exige, desde luego, aceptar como sujeto colectivo, pues a toda esta iglesia, a todos aquellos que la conforman, no solamente a nivel de jerarquía, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, ¿sí? Sino también de los laicos, pero además de los diferentes estratos, de las diferentes historias, de las diferentes condiciones. Y es en esta aceptación en donde la fraternidad nos lleva a la comunión y a la comunidad que tiene que ver con la coinonía. Bueno, aquí no hay tantas subdivisiones, pero no por ello tiene que ser menos compleja, sobre todo porque se trata de grupos humanos con todo lo que conlleva y que eso conforma a la comunidad cristiana. El siguiente tiene que ver con la liturgia, o bueno, ya por su propio nombre nos queda muy claro que tiene que ver con la vida sacramental, o lo que se conoce como pastoral litúrgica, pero la idea no solamente es celebrar el culto cristiano, sino a través del culto cristiano, a través de los sacramentos, poder tener esta comunión con Cristo, y el que esté en comunión con Cristo, nos va a decir Borovio, está en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, con el resto de la iglesia, con el resto de los seres humanos y el resto de la creación, ¿no? Y eso solo nos da una cosa que se llama esperanza. Es decir, no importa cómo esté en este momento nuestro mundo, sabemos que Dios va a seguir haciendo sus maravillas, aunque de principio no lo podamos ver, no podamos percibir. Así que esta, como dice allí, esta vida sacramental, esta pastoral litúrgica, también tiene una función doxológica o de glorificación. Si hay esperanza, nos llenamos de júbilo y tenemos esta glorificación. Y aunque es una celebración simbólica, ojo, no quiere decir que sea mentira, no es que sea mítica, no, es simbólica, nos lanza a realidades diferentes, que es justamente esta comunión también con Dios, trino, Dios uno y trino. Bien. Y finalmente llegamos a la última dimensión, la diaconía, que es el servicio, pero no es cualquier servicio. Es, dice aquí, un compromiso liberador o pastoral social. Cuando hablamos de compromiso liberador, no estamos yéndonos a lo más radical de la teología de la liberación, no. Se habla de que esta acción de Dios a través de su pueblo le permita a cada ser humano en su condición encontrar el sentido de su vida, el asumir su propia dignidad y con ello enfrentar la propia vida. Por ahí está pues en la imagen justamente la cruz, que representa justamente lo que es la vida y que la vida en sí misma pues conlleva ciertas dificultades, pero no por ello vamos a huir de ella. Así que esta función sociopastoral de servicio ad extra y ad intra nos lleva a una, diríamos, sociedad más humana, más justa, más libre. Y en esta acción pastoral cumple la más amplia etapa del ejercicio de la existencia en el mundo. Diríamos, es todo un círculo hermenéutico que nace del amor, regresa al amor, que viene del testimonio, viene justamente de la comunidad, viene de la celebración y llega a la comunión, y que desde la comunión todo lo demás adquiere sentido. Bueno, llegado a esto, pues no queda más que decir, pues muchas gracias por su atención y estaremos en contacto. Muchísimas gracias
por su atención, por su paciencia, por su compromiso. Gracias.